Buenos días a todos, mi nombre es Carlos Gascón, soy uno de los Product Manager de Visiotech. En este caso soy el Product Manager responsable del área de Networking y hoy vamos a hacer un webinar o un seminario online sobre las redes empresariales. Va a ser una introducción a las redes empresariales. Esta introducción a las redes empresariales la vamos a hacer de la mano del fabricante Reggie. Muchos ya sabéis que es un fabricante con el que estamos muy contentos, es nuestro principal fabricante para todo el área de redes y nada, vamos a comenzar, si os parece. Lo primero que os comentaría y que os recomendaría es que desde la aplicación Ruigi Cloud, que con este código QR de la izquierda la podéis descargar, una vez que estéis registrados, simplemente introduciendo vuestro email, una contraseña y aceptando los términos de servicio, os llegará un email, validáis la cuenta y ya estaréis registrados. Y una vez hecho esto, tenéis un icono arriba a la derecha, un icono de scan, con el que podéis escanear este código QR. Este código QR, no os preocupéis porque ahora lo veréis en más diapositivas, y este código QR, una vez escaneado, lo que os permite es, o lo que os valida es como un personal técnico que ha participado de este curso o de este webinar oficial del fabricante, ¿vale? Aparecerá en vuestro perfil de la aplicación como técnico. Una vez hecho esto, si os parece, vamos a ir empezando. El contenido que vamos a tratar es el siguiente. Vamos primero a ver algunas diferencias o las principales diferencias entre las redes domésticas y las redes empresariales, qué es lo que define un tipo de red y qué es lo que define el otro tipo de red y por qué en general no es recomendable utilizar el mismo tipo de dispositivos para una red doméstica que para una red empresarial. Después vamos a ver lo importante que es entender las necesidades de un cliente o de un proyecto, ¿vale? Esta es una parte fundamental para hacer una buena preventa, para luego hacer un buen diseño de red y después, por último, hacer una configuración y un buen mantenimiento. Veremos el portfolio de Reggie y cómo seleccionar el equipo adecuado según la vertical o según el número de usuarios de la red o según otros criterios. Y por último, en la parte de contenido veremos la puesta en marcha y configuración de equipos. Es decir, haremos una configuración de demo para una red empresarial para que veáis qué pasos serían un poco los recomendables y cuáles serían las buenas prácticas para comenzar a configurar una red. Al final del todo dejaremos un espacio para dudas y preguntas que nos podéis ir planteando durante todo el seminario y al final las iremos respondiendo, ¿vale? Las podéis plantear en el chat e iremos respondiendo. Redes domésticas, redes empresariales, ¿en qué se parecen? ¿En qué se distinguen? ¿Cómo hay que tratarlas? Bueno, pues lo primero obviamente es hablar del objetivo que tiene cada tipo de red. Una red doméstica al final lo que busca es proporcionar conectividad y salida a internet a dispositivos domésticos, obviamente, y a dispositivos personales, es decir, los dispositivos que vamos a tener normalmente en una vivienda. Vamos a tener dispositivos personales de usuario, móviles, tablets, ordenadores y vamos a tener también, toda la parte de Smart Home, toda la parte que hoy en día también se habla mucho de gaming y demás, si tenemos hijos por casa, y toda la parte de dispositivos conectados, que cada vez son más en una vivienda. En una red empresarial no estamos hablando de eso, lo que estamos hablando es de proporcionar conectividad y salida a internet a dispositivos y sobre todo a servicios empresariales. Aquí nuestra idea ya no es dar conectividad en Smart Home. Nuestra idea es dar conectividad a todos los servidores que tengamos en nuestra empresa, dar conectividad a todos los distintos servicios, como puede ser telefonía o redes de cámaras o redes de empleados o lo que sea. Y además dar salida a internet muchas veces ya no solo para navegar, sino para acceder a ciertos sistemas que tengamos o ciertos software que tengamos en plataformas cloud. Pues podemos tener un ERP, un CRM, podemos tener el sistema que sea, lo tenemos en la nube y si no tenemos una red que funcione lo suficientemente bien y una salida a internet lo suficientemente estable, pues al final podemos estar perdidos, podemos estar perdiendo productividad en nuestra red y en nuestra empresa.
las aplicaciones que utilizamos en una red doméstica no tienen nada que ver con los de una red empresarial, y esto es lo que va a definir nuestra red. En la red doméstica vamos a tener contenido de películas, series, juegos, redes sociales de todo tipo, y van a ser en general servicios y aplicaciones orientados a usuario final. Aquí la idea en este tipo de redes es que todo funcione sin que el usuario tenga que ser consciente de cómo funciona, sin que el usuario final sea consciente de los conceptos técnicos que hay debajo de que las cosas funcionen. Tiene que funcionar todo, tiene que funcionar a la primera y de la forma más sencilla posible. En una red empresarial ya tenemos otro tipo de servicios, y son servicios que muchas veces requieren alta disponibilidad, porque si no, si esos servicios no están operativos, paramos la empresa. Entonces pueden ser servicios como SAP, gestores de clientes, Teams para comunicación comunicación interna de la empresa y reuniones y demás. Navegación, puede ser el caso en el que tengamos ya no navegación hacia internet porque sí, sino que tengamos servicios web, que estemos ofreciendo una página hacia afuera, hacia nuestros clientes, una tienda online, lo que sea. Servicios, por ejemplo, de virtualización, hipervisores, donde tenemos todas máquinas virtuales con nuestros servicios. Todo este tipo de aplicaciones no tienen nada que ver con las que estábamos viendo en la red doméstica. Y ese es el motivo por el que la red tiene que ser distinta y tiene que tener distinto hardware, porque al final no va a soportar el mismo tipo de tráfico, ¿vale? Aquí lo mismo, sí que estamos hablando de requisitos con un ancho de banda, latencia y de escalabilidad, es decir, que según aumentan el número de usuarios de la red siga manteniéndose operativa, y en la red doméstica no. La red doméstica hablamos de que todo funcione, pero no tenemos requisitos o no nos van a plantear tantos requisitos técnicos como sí que puede pasar en una red empresarial. La seguridad tampoco es igual en una red doméstica que en una red empresarial. No tenemos el mismo nivel de seguridad, o no deberíamos tenerlo, porque no tenemos el mismo nivel de riesgo. Al final, si pensamos que riesgo es la probabilidad de que ocurra algo por el daño, por el mal que nos puede causar ese algo, no tenemos el mismo riesgo en una red doméstica que en una red empresarial. En una red doméstica al final podemos comprometer datos de los usuarios de esa red, de los usuarios finales, de mí, de mi familia, en el caso de la red de mi vivienda. Sin embargo, en una red empresarial no estamos hablando solo de los datos de los usuarios, que serían los empleados, sino que estamos hablando también de datos de la propia empresa. Datos corporativos, datos de facturación, datos financieros, datos de estrategia, datos también de clientes. Si obviamente somos una empresa que tiene clientes, probablemente tengamos datos de clientes en nuestra propia empresa y en algún momento circulen por la red. Entonces aquí ya el daño de poder tener una brecha o de comprometer los datos es mucho mayor, porque tengo mucho más superficie de datos, tengo mucha más, al final mucho más peligro. En cuanto a la administración, y cuando pensamos en administración me refiero a la gestión o a la configuración y al mantenimiento de una red, pues no es el mismo en una red doméstica que en una red empresarial, como pasaba en los anteriores puntos. En una red doméstica podemos tener un sistema descentralizado. ¿Qué significa eso? Pues que tengo una interfaz de configuración para un equipo, para el router que tengo. Otra interfaz de configuración para un repetidor que he puesto en la planta de arriba. Otra interfaz de configuración para un switch que he añadido porque me quedaba sin puertos. Aquí, al final, como no vamos a tener tantos dispositivos en la red, lo habitual es no tener tantos dispositivos, tantos switches, tantos APs, tantos routers, no tengo por qué tener un sistema de gestión centralizada. Si lo tengo, mejor, pero no es tan obligatorio, no es un requisito tan indispensable. En una red empresarial sí, porque al final voy a tener muchísimos dispositivos de red. Si yo tengo una red con 20, 30 puntos de acceso, en esa red con 20, 30 puntos de acceso no es viable, no es lógico que tenga que configurar uno a uno. Lo lógico es que tenga una interfaz unificada donde tengo la gestión de todos los equipos y donde puedo configurar todos los equipos a la vez. Puedo configurar y hacer mantenimiento de toda la red a la vez. Por lo tanto, aquí voy a tener una interfaz unificada, una gestión centralizada. El coste de una red doméstica, pues bueno, obviamente suele ser inferior. ¿Por qué? Porque al final tenemos menos dispositivos necesarios para dar conectividad.
no vamos a tener la misma cantidad de usuarios, probablemente no tengamos la misma zona de cobertura en el caso de las redes inalámbricas y por lo tanto con menos dispositivos vamos a poder hacer la red. Además, no vamos a tener tanta demanda de rendimiento ni de ancho de banda y por lo tanto, bueno, con hacer una primera inversión en hacer una buena red doméstica no deberíamos tener más problemas. Sin embargo, una red empresarial sí que ya hay más valores o más puntos en juego en cuanto al coste. ¿Por qué? Porque al final en una red empresarial voy a tener muchísimos dispositivos. Voy a tener bastantes switches, voy a tener un router o varios, según tenga redundancia o no, voy a tener una gran cantidad de puntos de acceso y aquí el coste por unidad, el coste de un punto de acceso, si voy a tener 100, pues sí que me va a influir más que aquí, que voy a tener uno o dos. Entonces, en una red empresarial el coste suele ser mucho mayor, pero también se mira mucho más el coste por unidad. ¿Cómo tengo que entender o qué tengo que hacer para entender las necesidades cuando me enfrento a un nuevo proyecto o a una nueva red? Pues bueno, lo primero es tener claro cuál es el escenario. Estoy en una oficina, voy a hacer una red para un hotel, para apartamentos turísticos, para industria, para restaurantes, educación, retail, cadenas de tiendas, residencial. Pues lo primero es entender este escenario, porque entendiendo o teniendo claro el escenario, ya hay varios puntos o varios requisitos que puedo tener en la cabeza. En el caso de que sea una red empresarial, que es de lo que estamos hablando, pues muchas veces obviamos el entender cómo es la empresa en la que vamos a crear una red o en la que vamos a renovar la red. Lo obviamos, nos da igual, no nos parece importante porque, bueno, tomamos la decisión de renovar toda la red y así nos quitamos de problemas. Pero si no entendemos cómo es la estructura interna de la empresa, obviamente hasta la información que nos pueda dar el cliente, porque habrá clientes que no nos quieran dar tanta información, si no entendemos cómo es la estructura departamental, si no entendemos la tipología de empleados, pues bueno, tenemos empleados de tipo comercial, de tipo administrativo, de tipo técnico, de tipo ejecutivo, de tipo del que sea, no vamos tal vez a entender todos los requisitos. Muchas veces no es tan sencillo como llegar a un cliente y plantearle una red y que él nos diga todos los requisitos al 100%. Muchas veces tenemos que sonsacar los requisitos, tenemos que ir intentando, pues eso, obtener toda la información posible para hacer una red adecuada para él y que cumpla todos sus requisitos. Además, tenemos que entender qué tareas se hacen en la red, qué tipo de trabajo se hace sobre la red, para qué se utiliza la red. No, pues para salir a internet, ya. Pero salir a internet, ¿de qué tipo de servicios? ¿Tenéis un ERP en la nube? ¿Hacéis videoconferencias? ¿Trabajáis mucho con voz IP porque estáis todo el día con llamadas para clientes? ¿Qué tipo de uso hacéis de la red? ¿Trabajáis muchísimo en local y estáis compartiendo datos contra un servidor local en una carpeta compartida? ¿Queréis dar acceso a invitados? ¿O solo vais a dar acceso a empleados? ¿Qué planes de futuro tenéis en cuanto a la empresa? ¿Cuántos empleados sois ahora? ¿Cuántos vais a ser en un futuro? ¿Vais a aumentar mucho? Toda esta parte, por ejemplo, para la red inalámbrica es fundamental. Si yo dimensiono la red inalámbrica para lo que tiene ahora mismo la empresa, al final, si dentro de un año hay un cambio importante y ya hay 50 60 personas más en la empresa, exagerándolo un poco, puedo quedarme corto o puedo una red que he montado hace un año que ya se me quede corta y ya esté dimensionada para lo que era el pasado. Entonces, todos estos puntos nos ayudan a sacar información de lo que el cliente realmente quiere, que muchas veces no nos lo va a decir directamente. En cuanto a las aplicaciones y servicios, pues lo ideal es que tengamos una lista de lo que se va a utilizar en la red. Ya sé que es algo que suena un poquito complejo, difícil, pero con esa lista podemos evaluar si necesitamos ancho de banda, si en realidad lo que necesitamos más que ancho de banda es una buena latencia, o si lo que queremos reducir es el jitter. Cuando hablamos de ancho de banda, al final hablamos del caudal, de la cantidad de datos que voy a poder pasar por la red. Si hablamos de latencia, estamos hablando de lo que tarda un paquete desde un origen A un destino B. Y si hablamos del jitter, lo que hablamos es de
esos paquetes que van del punto A o del origen A al origen B, en general tienen un tiempo, tardan un tiempo, tienen una latencia, pero hay veces que hay retardos, hay veces que tarda más de lo que es la media. ¿Cuántos paquetes están tardando más en llegar? Tengo telefonía y no solo me importa la latencia, sino que también es muy importante el jitter. Todo eso nos va a hacer dimensionar correctamente la red y dar una solución adecuada. Además, si estamos entrando a una instalación o a un proyecto en el que ya había una red previa, que ocurre mucho, y nuestra figura o no, a lo que vamos a entrar, nuestro objetivo es renovar esa red porque hay una problemática, es muy importante entender la topología actual, cómo están todos los equipos en la red, qué equipos hay, qué marcas, qué modelos, cómo están conectados, desde la parte física, si estamos usando fibras o cables, hasta eso, hasta los propios dispositivos y su configuración. ¿Qué segmentación tiene la red? ¿Qué VLANs? ¿Cómo han decidido hacer el diseño? ¿O por qué el diseño es como es? ¿Y qué problemática es la que tiene ahora mismo? No es que la red va mal, ya, pero ¿en qué va mal? ¿Te va mal conectado de forma inalámbrica solo? ¿También por cable? ¿Te va mal en ciertos momentos cuando está saturada la red? ¿Tienes problemas de tráfico hacia internet o incluso en red local? Esto es fundamental, porque si no entendemos la problemática actual, es imposible que rediseñemos una red y la hagamos correctamente y consigamos cubrir todas las necesidades del cliente y de la red empresarial. Muchas veces es eso, no, es que la red va mal, voy a rehacerla entera y ya está, me quito de problemas. A veces es necesario dedicar tiempo a entender qué problemas hay ahora mismo. Porque si yo rehago la red con nuevos equipos, pero con el mismo diseño, porque no he entendido cuál es la problemática, puede que me encuentre con la misma problemática que ya tenía, aunque haya cambiado todos los dispositivos. Y luego a la hora de rediseñar toda la topología, pues aplicar o tener en cuenta, tener bien claro cuáles serán los problemas anteriores, para no volver a cumplirlos, no volver a tenerlos, darles una solución clara. ¿Cómo nos puede ayudar Regi a todos estos puntos? ¿Qué equipos tiene y cómo podemos plantear y cómo podemos seleccionar el equipo adecuado para una red nueva? Pues lo primero en el apartado de routers es entender cómo se ubican las gamas. Tenemos por un lado la serie EG100, que es la más básica, que es la serie que se plantea para redes de hasta 100 usuarios. Después tendríamos la serie G200, que hablamos de hasta 200 usuarios en la red, y la serie G300, que hablamos de hasta 300 usuarios. A mí muchas veces, aunque en la diapositiva veáis usuarios, me gusta hablar de dispositivos, casi más que usuarios, porque habrá casos en los que un usuario tenga varios dispositivos, ¿vale? Pero vamos a hablar de 100 dispositivos, 200 dispositivos, 300 dispositivos. ¿Esto es siempre así, es dogma y siempre voy a tener esto en cuenta y nada más? No. Habrá redes que estén en 90, 80 usuarios y aún así, si nos preguntáis, desde la parte de preventa os recomendemos que os vayáis a una serie G200 o incluso una serie G300. No siempre es tan sencillo. Todo lo que os pediremos para saber qué equipo es el adecuado, pues es lo que veíamos en los puntos anteriores. ¿Qué está pasando ahora mismo en la red? ¿Por qué quieres renovarla? ¿Qué necesidades tiene el cliente? ¿Qué aplicaciones usa? ¿Qué servicios? ¿Qué tráfico mueve? Todo eso es importante. Pero sí que es verdad que es una estructura muy sencilla para que todos podamos entenderla, el dividir las series en base a su escalabilidad. 100 dispositivos, 200 y 300. Dentro de la serie G100, en general todos los dispositivos van a tener 5 puertos gigabit, van a poder hacer balanceo o failover de hasta 2 salidas a internet, es decir, puedo conectar 2 salidas a internet y balancear el tráfico para que salga por una y por otra, o hacer failover, que salga todo el tráfico por la principal y si se cae, que salga por la secundaria. Vamos a tener un ancho de banda entre 500 y 600 megas. Cuando hablamos de ancho de banda, hablamos en general de la capacidad que tiene el router de gestionar paquetes desde la red local hacia la red WAN, hacia la red de salida a internet. Suele ser lo que en otros casos se llama rendimiento NAT, ¿vale? Ya que hablamos de entre 500 y 600 megas según la versión. Tened en cuenta, y lo cuento siempre, que muchas veces esto no solo viene limitado por el ancho de banda que me dé el operador, sino que esto también viene limitado por
bueno, por el rendimiento real que me esté dando el operador. Aunque nosotros tengamos contratado una línea doméstica o incluso en muchos casos empresariales 600 megas, eso no significa que el operador realmente me esté dando 600 megas. El operador sobreprovisiona y si nos diese a todos 600 megas, pues no se soportaría la red. Nos dará alguna ráfaga de 600 megas, pero no todo el rato va a ser 600 megas. Por lo tanto, muchas veces el tener incluso una salida de internet de 1 giga, pues no va a significar subirme a otro dispositivo, a la serie G200, porque el operador realmente no me está dando ese giga. Estos equipos permiten hasta 8 túneles VPN, hay una versión con Wi-Fi 5, hay una versión con PoE. Luego tenemos la serie G200, ya sería el siguiente salto, para hasta 200 usuarios. Los equipos en este caso suelen tener 10 puertos gigabit, balancean ya hasta 4 salidas a internet y hablamos de un rendimiento de entre 600 y 1000 megabits por segundo, ¿vale? Los equipos hay una versión hasta 32 túneles VPN y hay una versión con PoE. Después tenemos la serie G300, entre 5 y 10 puertos gigabit, hasta 4 salidas a internet, se balancean igual que la serie G200. Y aquí ya hablamos de un rendimiento de una capacidad de hasta 1500 megabits por segundo. Hay un aumento considerable. También tenemos hasta 64 túneles VPN, que también se duplica, y tenemos versiones con PoE. Después, un poco separada va la serie NBR. ¿Por qué va separada? Bueno, pues esta serie está más enfocada en entornos enterprise, más que a pequeña y mediana empresa. Aquí hay dispositivos de hasta 1500 usuarios, hay un mayor ancho de banda según el modelo y la versión, y se aumenta la cantidad de túneles. Estos equipos disponen de otro firmware específico para las redes enterprise, que nos permiten más funciones. También obviamente es un poquito más complejo de configurar. Y esto sería, pues para ese tipo de redes enterprise o de grandes empresas. Y todo esto que os he contado, ¿cómo lo ubicamos a nivel práctico? Pues bueno, podemos hablar que la serie G100 es un equipo adecuado, idóneo para bares, para restaurantes, para microempresas, hasta 10 empleados, pueden tener hasta más, pero si tenemos que enfocarlo en una vertical, creo que microempresas sería una buena idea. También muchas veces nos lo plantean los clientes para apartamentos turísticos, vamos a montar uno por cada apartamento turístico y queremos gestión empresarial porque alquilamos esos apartamentos o por lo que sea. También para ese tipo de entornos sería una buena opción la serie G100. Después tendríamos la serie G200, que hablamos de pequeñas empresas, ya hasta 20, 30, 50 empleados, que podría ser más, pero bueno. Casas rurales, hostales, cadenas de retail, cadenas de tiendas. La serie G300 ya pasaríamos a mediana empresa, hoteles más grandecitos, colegios, institutos. Y la serie NBR vamos a grandes empresas, cadenas hoteleras y colegios e institutos que tengan gran cantidad de aulas y de alumnos, ¿vale? Que los hay. Hay colegios que lo mismo tienen 2 aulas por curso y hay otros que tienen 4. Pues en el caso de que el colegio y el instituto calculemos una media de unos 300 dispositivos, pues podríamos hablar de la serie G300. Si ya vamos a pasar de ahí, nos tendríamos que ir a la serie NBR. Esto sería un poco una visión global de dónde podríamos meter cada serie. Luego todos son excepciones y ya os digo que una serie G100 no va a estar limitada solo a microempresas, la podemos meter en una pyme. Pero si tuviésemos que clasificarlo, esto sería una buena idea. En cuanto a los switches, ocurre lo mismo. Los podemos clasificar en distintos tipos. Si seguimos un poco la estructura habitual de switches de acceso, distribución, core, de menos inteligencia o menos gestión a más inteligencia y más gestión, el núcleo principal de la red, pues en la gama de acceso, o los switches de acceso, tendríamos 2 opciones, los S100, que son equipos no gestionables, los S200, que son gestionables con una gestión bastante interesante, lo que es gestión-precio, son equipos que tienen muy buena relación. Después tendríamos distribución, que hablamos de los NBS 3100 y de los NBS 3200. Aquí ya hablamos de los switches capados al uso, luego los categorizamos, pero para pequeña y mediana empresa. Y los NBS 5100 y 5200, que ya actuarían más de core. Serían los switches con más inteligencia, los switches que van a tener algunos protocolos más que en distribución y acceso y cuya función es dar esa capa de inteligencia
que bueno, se suelen englobar en este caso como capa 2 Plus. La serie S200 pues es el comienzo en gama de gestionables, ¿vale? Son los primeros, los más básicos con gestión. Hay de 5 a 24 puertos, hay PoE hasta 370 vatios, en el caso de los de 24 puertos. Los hay con puertos SFP y además los que tienen PoE tienen la opción o la funcionalidad del PoE extendido. ¿Qué es el PoE extendido? La posibilidad de dar alimentación PoE hasta 250 metros. Puedo tirar cableado hasta 250 metros en vez de 80, 90, 100, que es lo habitual. Y lo que hace el switch es bajar la velocidad en vez de a 1 giga o a 100, la baja a 10 megabits por segundo y así es como llega a los 250 metros. Perdón, vuelvo para atrás y os comento. Estos equipos tienen prevención de bucles automática, se pueden configurar VLANs y bueno, además vienen con los estándares de PoE, AF y AT. En el caso de la serie NBS 3100 ya es un salto en gama, ya hablamos de que son equipos que nos permiten mayor número de VLANs creadas, tienen opciones con SFP, eso en este caso es como los anteriores, pero tienen más configuración en cuanto a calidad de servicio, tienen DHCP snooping para detectar si alguien nos ha metido en la red un servidor de DHCP, que muchas veces ocurre, para que no nos tire la red abajo y nos empiece a cambiar el direccionamiento de toda la red. Al final lo que va a hacer el switch es bloquear ese tráfico. Tiene agregación estática, si quiero conectar este switch contra otro utilizando varios puertos para aumentar el caudal, se puede, o el ancho de banda. Puedo configurar ACLs para controlar el tráfico, bloquear el tráfico entre ciertos dispositivos para dar seguridad a mi red. LLDP para descubrimiento de dispositivos, se aplica mucho en telefonía. PoE Plus hasta 370 vatios, versiones de 8 y 24 puertos. Tienes las Voice VLAN específicas para tráfico de voz, IGMP Snooping para controlar todo el tráfico multicast, mejor dicho, para controlar todo el tráfico en broadcast y convertirlo en multicast. Ciertos servicios, muchos ya lo sabréis, al final emiten el tráfico en broadcast y eso puede ocurrir o puede llevarme a que se me caiga la red si no tengo switches preparados para eso. En este caso, a partir de las NBS 3100 ya tengo protocolo IGMP Snooping que me va a bloquear ese tráfico. Y luego protocolos de redundancia para la red como STP y RSTP, ¿vale? Protocolos para Spanning Tree. La serie NBS 3200 en cuanto a protocolos es bastante parecida a la anterior y la principal diferencia es que aquí ya tengo uplink a 10 GB, tengo puertos SFP a 10 GB. ¿Para qué? Bueno, pues al final estos puertos no solo tienen por qué ser de uplink a router, porque muchas veces no tendré un router que tenga uplink, o downlink a 10 GB, sino que puedo conectar, por ejemplo, el ejemplo que suelo poner es un servidor de almacenamiento. Tengo un servidor de almacenamiento, una carpeta de red. Tengo 20, 30 empleados accediendo a esa carpeta de red para almacenar cosas, para guardar, para archivos compartidos y al final me quedo sin ancho de banda. Muchas veces lo que ocurre es que renuevo ese sistema de almacenamiento, el sistema de almacenamiento tiene ya puertos multigigabit a más de 1 giga, tiene puerto a 10 gigas, puertos FP y demás y ese sistema de almacenamiento servidor, aunque lo he renovado, si no tengo la electrónica de red adaptada a eso, pues bueno, voy a perder esa ventaja, no voy a tener ese mayor ancho de banda. Además, en estos equipos también se mejora la memoria RAM y la flash. ¿Para qué? Bueno, para el rendimiento. Básicamente para el rendimiento. En el caso de la flash, para ampliar las funciones de firmware y en el caso de la RAM, para ser capaz de procesar más paquetes. Puedo hacer más buffering de paquetes e irlos procesando. También gracias a la RAM, las tablas de MAC y las ACL aumentan. ¿En qué me influye esto? Bueno, pues tener un mayor tamaño para la tabla de MAC lo que me va a permitir es que haya más dispositivos conectados a mi red y que el switch no decremente el rendimiento según vaya metiendo más dispositivos o haya más gente trabajando en mi red. En el caso de la serie NBS 5100 y 5200 son equipos en los que tengo servidor de HCP, rutas estáticas, puedo hacer estática RP y 16 SVIs que son interfaces virtuales, ¿vale? Son equipos que tienen ciertas funciones, no llega a ser un capa 3, son lo que nosotros solemos llamar un capa 2 Plus, porque ya tenemos servidor de HCP, rutas estáticas, que muchas veces son funciones en las que solemos pensar en un router, y puedo crear interfaces virtuales para crear las VLAN desde aquí directamente.
¿Para qué verticales enfocaríamos cada uno? Pues bueno, en el caso de la serie S200 hablamos de bares, restaurantes, microempresas, apartamentos turísticos, redes de CCTV, de seguridad, de cámaras. Esta serie va muy bien para ese tipo de redes. Y en la serie NBS 3100 y 3200 ya estamos hablando más de pymes, hoteles y hostales, colegios, institutos, cadenas retail. Aquí agrupo NBS 3100 y 3200 porque al final la principal diferencia, hay alguna más, pero la principal diferencia es que la serie NBS 3200 tiene puertos a 10 GB. La serie NBS 5100 y 5200 también las agrupo, y aquí hablamos de grandes empresas, de cadenas hoteleras, colegios e institutos en los que hay más alumnos, más clases, y también industrias y fábricas en las que vaya a haber muchísimo dispositivo conectado. En el caso de los puntos de acceso, podemos estructurarlo de esta forma. Tenemos puntos de acceso interior, de montaje en techo, también se puede montar en pared, pero bueno, para distinguirlos solemos hablar de montaje en techo. Tenemos equipos Wi-Fi 5, son estándar Wi-Fi 5, 802.11ac, son Wave 2, la última revisión de Wi-Fi 5, y son equipos doble banda, emiten en 2,4 y en 5 GHz, con dos antenas para cada banda, ¿vale? Y MIMO. Hablamos de 400 megabits en 2,4 GHz y 867 en 5 GHz, dos puertos gigabit, que son alimentables por PoE y además, salvo 2 o 3 modelos, todos los equipos soportan MES, por lo tanto puedo repetir inalámbricamente la señal entre una AP y otro, cosa que viene muy bien, pues por ejemplo para bares y restaurantes en los que tengo una terraza exterior y no puedo tirar un cable. Wi-Fi 6 de techo, que también, como os comentaba, se puede montar en pared. Son equipos Wi-Fi 6 802.11ax, los hay 2x2, 4x4 y tenemos equipos de hasta 600 megabits por segundo, ¿vale? AX6000. Estos equipos, los que ya hablamos de AX3000, AX6000, van a ir con puerto multigigabit, con puerto a más de 1 GB, son alimentables por PoE y también tienen el MES, cosa interesante porque hacer el MES en Wi-Fi 6, ya sabes que el MES siempre tiene una caída de rendimiento en cada salto inalámbrico, pues bueno, si por lo menos lo hacemos en Wi-Fi 6, intentaremos que esa caída sea la menor posible. Y puntos de acceso de pared. Estos puntos de acceso son para anclar directamente a caja de registro en la pared y están pensados para hoteles, para residencias de estudiantes, para hostales, casas rurales, donde quiero plantear un punto de acceso por habitación en lugar de uno en el pasillo que me dé cobertura a 4 habitaciones. En este caso, los equipos que tenemos a día de hoy son Wi-Fi 5, ya tenemos por ahí alguna muestra de un equipo Wi-Fi 6, pero todavía no os podemos contar nada de él, cuando lo tengamos ya lo presentaremos, y hablamos de hasta 1300 megabits por segundo. En este caso hay una versión con 4 puertos downlink. ¿Para qué? Pues en un hotel puedo conectar un teléfono, este puerto es PoE out, me da alimentación, y puedo conectar una televisión y otros servicios, ¿vale? Modelos de exterior. Tenemos el característico que muchos ya conocéis, equipo con diseño UFO, diseño Omni, es Wi-Fi 5, Wi-Fi 6, tenemos dos versiones, obviamente, una en Wi-Fi 5 y otra en Wi-Fi 6, tenemos velocidades, bueno, hace poco hemos metido una nueva, hemos lanzado una nueva que es la X3000, tenemos el AC1300 en Wi-Fi 5, X1800 Wi-Fi 6 y X3000 en Wi-Fi 6. Todas las versiones son IP68, la certificación de exterior es bastante alta y son equipos que en cuanto los veáis vais a notar que están preparados para exterior. Dos puertos gigabit, tienen PoE y también tienen el MES. Pues si estoy haciendo una red en una zona exterior, no puedo cablear todos los equipos, tengo que repetir inalámbricamente alguno, lo puedo hacer con el MES de RG, que funciona muy bien. Y después tenemos equipos Wi-Fi 6 con otro formato, con otro housing. En este caso es una X1800, IP68 también, y lo interesante es que tiene un puerto SFP. ¿Para qué? Ese puerto SFP al final, si yo tengo una tirada de más de 100 metros de cable, no voy a poder con UTP, voy a tener que poner puntos intermedios, pero si ya el equipo tiene un puerto SFP, puedo meterle un módulo SFP y fibra de hasta 20 kilómetros, es monomodo. Entonces eso es algo muy útil para cuando hablamos de exterior. Son PoE y también tiene RGMS. Y si os parece, vamos a pasar a la parte más divertida, tal vez, a la parte de la puesta en marcha. Vamos a ver cómo configurar los equipos. Hemos planteado una red demo, que es la siguiente. Tengo un router, tengo un switch, tengo otro switch.
Tengo también una AP, que aquí no lo veis, pero también voy a tener una AP, y voy a crear una red de empleados, una red de invitados y, perdonad, aquí hay una errata, es una red de empleados, una red de invitados y una red de CCTV, ¿vale? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a crear el proyecto y añadir equipos, vamos a revisar la configuración de la WAN, vamos a crear varias VLANs y subredes, luego bloquearemos la comunicación entre las VLANs y aplicaremos políticas de ancho de banda. También, solo porque lo veáis, vamos a bloquear ciertas aplicaciones en alguna de las subredes, vamos a revisar ciertas opciones como es la prevención de bucles y el DHCP snooping para evitar problemas en la red por si alguien hace un bucle o nos inyecta un servidor de DHCP que no sea el seguro, el que nosotros levantamos, y configuraremos la red inalámbrica. Vais a ver lo sencillo que es configurar todo esto, levantar una red empresarial partiendo prácticamente desde cero. El único punto que ya vamos a tener hecho es que hemos creado un proyecto y hemos agregado los equipos, pero están sin configuración, ¿vale? Vamos a empezar a configurar los equipos. En este caso, sabéis que Regi tiene una nube, es una nube gratuita, donde yo puedo tener varios proyectos. En este caso he creado uno que es Webinar, y simplemente lo que he hecho para agregar el dispositivo es añadir, bueno, en este caso ya tengo añadido uno, pero en el Gateway, en el apartado Gateway, he añadido un dispositivo. ¿Cómo lo he añadido? Metiendo su número de serie. Ahora no me deja porque ya tengo uno metido, ¿vale? Y no me va a dejar más de un Gateway por proyecto. Una vez que he añadido este equipo, que es un EG210G-E, es decir, un router de la serie G200, ya me va a agregar directamente switches. Tengo uno de la serie 200, tengo uno de la serie 3200 y un punto de acceso, ¿vale? Que en este caso es un equipo Wi-Fi 6. Ya tengo agregados los equipos a un proyecto. ¿Qué voy a hacer ahora? Pues bueno, vamos a entrar a su configuración. Vamos a levantar un túnel eWeb. ¿Qué es un túnel eWeb? Es un túnel que me va a llevar a la interfaz de configuración del equipo. Ahora mismo podría estar haciendo toda esta configuración en remoto desde mis oficinas. Además, como uno de los adaptadores que tenemos, en este caso para la salida de internet, es el que me está dando salida de internet para poder daros el seminario, también vamos a hacer los cambios en local. Esta es la interfaz que tengo en local, me voy a loguear para que veáis cómo es. Y esta es la que estoy viendo en remoto, veis que es igual. Esto sería sentado en mi oficina sin ir a la instalación y esto sería estando conectado a la instalación, ¿vale? Veis que estoy conectado a la 192.168.110.1, que es la IP que va a tener por defecto los routers de Regi. Siempre que tengáis que entrar, según lo sacáis de la caja, esa es la red que va a tener. ¿Qué es lo primero que podemos hacer? Pues bueno, en Devices, aquí en descripción general habéis visto la topología, tengo un router, un switch, otro switch y un punto de acceso. Y aquí en Devices, lo primero que podemos hacer es empezar a nombrar dispositivos, como buena práctica, ¿vale? Bueno, pues este va a ser mi router principal. ¿Para qué? Pues bueno, para que según vaya añadiendo en un futuro o si tengo que acceder a esta red dentro de 5 o 6 meses, pues que me acuerde de qué es cada dispositivo y por qué existe. Este va a ser el switch de planta 0, este va a ser el switch de planta 1 y el punto de acceso vamos a decir que es el AP del hall, por ejemplo. Ya tengo todos los dispositivos nombrados. Ahora en el sistema yo siempre recomiendo hacer una cosa que muchas veces la pasamos por alto, que es revisar que la hora esté correcta, ¿vale? En este caso, bueno, veis que hay una hora menos por el DST, por el cambio horario de verano, pero siempre revisad que la hora esté correcta, porque en base a la hora, cuando añadimos un equipo a la nube, nos lo va a mandar hacia un servidor o hacia otro, hacia el de Europa o hacia el de otras regiones, ¿vale? Entonces es importante el tema de la hora. Ya tenemos nombrados los equipos. ¿Qué podemos hacer ahora mismo? Pues bueno, ahora lo que podemos hacer es acceder al router, aquí en el apartado Gateway, ir al apartado WAN y comenzar la configuración de la WAN. En este caso vamos a habilitar un balanceo, vamos a simular que tenemos
dos salidas a internet, en este caso solo hay conectada una, pero vamos a simular que hay dos. Y lo que voy a hacer es habilitar línea doble, de hecho vamos a ponerlo para que lo veáis más claro, dual line, y veis que se me abre aquí una pestañita. En el apartado ISP Load Settings es donde yo voy a configurar si quiero un balanceo de carga o quiero que todo el tráfico salga por una línea principal y si falla se vaya a la secundaria. En este caso va a ser un balanceo. Voy a marcar las velocidades, supongamos que tengo 1 giga en la WAN 0 y 600 megas en la WAN 1 y salvamos, ¿vale? Siempre este paso, como hay un puerto que antes era LAN y ahora lo ha convertido el WAN, que es el WAN 1, siempre va a tardar un poquito en aplicar ese cambio. Una vez hecho eso, yo siempre recomiendo que reviséis aquí, por defecto vienen unas IPs, y estas IPs son con las que el equipo va a detectar que hay salida de internet. El equipo va a detectar que la WAN 0 está operativa y tiene salida de internet con estas direcciones. Le va a tirar un pin aquí, va a revisar qué puedo hacer a esta página, le tira un pin aquí y lo que va a hacer es probar cada 5 segundos que tiene conectividad. Si 8 paquetes que tire a estos servicios o a estas IPs fallan, va a detectar que está offline. Perdón, que si 3 paquetes, perdona que os lo he dicho mal, 3. Si una vez que está offline y ya ha detectado que la línea se ha caído, hay 8 paquetes que empiezan a funcionar, 8 intentos, más que 8 paquetes, 8 intentos de tirarle pin a estas direcciones y son correctos esos 8 intentos, ya detecto que está online. ¿Por qué 8? ¿Por qué es más este valor que este? Es muy sencillo, porque no quiero estar flapeando, se llama flapear. No quiero estar cambiando de una línea a otra todo el rato. Esto es útil cuando tengo un failover, más que un balanceo, ¿vale? En nuestro caso, como tenemos un balanceo, esa parte no la vamos a modificar, ¿vale? Tenemos distintos tipos de balanceo. No voy a entrar mucho, sí que os diré que para ciertos tráficos, como puede ser tal vez si tengo voz IP y demás, puede ser más interesante que juegue con hacer un balanceo basado en dirección origen y en dirección destino, para que no me esté haciendo balanceo el tráfico de las llamadas, aunque también se puede hacer por otro lado. ¿Qué haríamos ahora? Pues ahora vamos a configurar las redes LAN, vamos a configurar las VLANs. Como os he comentado antes, nuestro objetivo era crear una red en la que tenga 3 VLAN o 3 subredes. Una para el servicio de empleados, otra para invitados y otra para CCTV. Pues bueno, vamos a crearlas. Los direccionamientos que he pensado a priori son los siguientes. Para la red de empleados vamos a usar la 192.168.115.0/24, en este caso la IP de router va a ser la .1. La VLAN va a ser la 115 para hacerlo sencillo, vamos a comentarla, siempre es importante comentar toda la configuración que hagáis, y va a empezar a dar IPs a partir de la 1, ¿vale? La 1 obviamente no la va a dar, pero a partir de la 1 va a dar hasta 254 IPs. Y vamos a cambiar el list, vamos a poner algo un poquito más bajo. El list es el tiempo, cada cuánto tiempo va a renovar IP. Ya hemos creado la red de empleados, ¿vale? Vamos a crear la red de invitados. En este caso voy a usar la 192.168.120.1. Aquí, pues bueno, las subredes que vosotros queráis crear. La VLAN va a ser la 120 para hacerlo sencillito y vamos a comentarla. Esta va a ser invitados. A partir de la 1 en adelante, o sea, la 2 hasta la 254. Y aquí vamos a darle un tiempo de cesión de 5 minutos, porque va a ser la de invitados. Aunque eso me va a generar tal vez más tráfico, pero así libero IP rápido. Y ahora vamos a hacer la tercera, que es la de CCTV. Y la comentamos, CCTV, para red de cámaras. Y aquí el list time, sí, vamos a dejarlo en 30 minutos, porque al final, incluso muchas veces las cámaras van con estáticas. Si voy a dejar las cámaras con estáticas, que es una práctica que se suele hacer en seguridad, puedo deshabilitar el DHCP. Yo ahora, como no voy a conectar cámaras, realmente me da un poco igual. Y ya tendría las VLANs creadas en el router. Siempre que muestro cómo configurar VLANs en los routers Regi, siempre recomiendo revisar el apartado Port VLAN. ¿Por qué?
Pues muy sencillo, porque aquí voy a poder ver cómo estoy sacando las VLAN por defecto en el router. Como veis, por todos los puertos tiene la misma configuración por defecto. Yo aquí no he modificado nada, esto es configuración por defecto. Según he ido creando la red de empleados, la de invitados y la de CCTV, como veis aquí, como las he nombrado, pues aquí ya me aparecen. Las voy añadiendo aquí y las va a sacar por todos los puertos como tagueadas. ¿Por qué se hace esto por defecto? Pues porque si yo ahora tengo conectado un switch aquí y otro aquí, como es el caso, directamente lo que va a ocurrir es que a ese switch le estoy mandando la default, la nativa, que es la 192, 168, 110, punto lo que sea, se la paso sin taguear y las demás se las voy a pasar tagueadas. Así la voy a repartir más sencillo. Aquí ya con la configuración por defecto me va a cuadrar para muchos escenarios, por eso se hace así. ¿Qué podemos hacer ahora? Pues ahora nos vamos a ir a los switches. En el apartado device yo puedo acceder a todos los dispositivos. Vamos a ir al switch de la planta 0. En este caso, como es un ES200, lo veis aquí, voy a tener que habilitarle las VLANs, porque vienen deshabilitadas de fábrica. Esto solo pasa con la serie ES200. Una vez habilitada, en Basic Settings voy a tener estos dos apartados. Si no os aparecen estos apartados es porque tenéis el botoncito anterior deshabilitado. ¿Y qué voy a hacer? Pues voy a avisarle al switch de con qué VLANs va a trabajar. Como en este switch, en mi ejemplo, probablemente vaya a conectar cámaras, vaya a haber puertos para empleados y vaya a haber puertos para invitados, porque tengo alguna sala de reuniones donde voy a tener un puerto para invitados, pues voy a añadir todas las VLANs, ¿vale? Añado la 115, añado la 120 y añado la 125. Una vez que las he añadido en el switch, ya las veis aquí, y ya sabe que va a trabajar con esas VLANs, ahora voy a configurar los puertos. ¿Qué es lo primero que tendré que hacer? Pues configurar el troncal, el puerto que va del switch al router. Pero es que yo no sé dónde lo he conectado, no me acuerdo. Pues si os vais a System Info, vais a ver que hay un puerto que tiene una flechita, de uplink. Esa flechita es porque va hacia la salida de internet. Por este puerto está saliendo internet al equipo. Y este puerto es el que se conecta contra el router. O sea que ya sé que es el puerto 1. Marcamos el puerto 1. Va a ser de tipo trunk, porque voy a pasar todas las VLANs por ahí. ¿Cuál va a ser la nativa? Pues la VLAN 1, porque en este caso no voy a usar una red, una VLAN de gestión. Voy a dejar la nativa. A través de esta VLAN, este equipo coge IP. ¿Veis que tiene la 110.3? Pues a través de esa VLAN es donde va a coger IP. ¿Cuáles voy a permitir? Pues voy a permitir el tráfico de la 1, de la 115, de la 120 y de la 125, ¿vale? Si yo no permito ese tráfico, va a descartar esos paquetes. Y salvo. Ahora resulta que yo sé que los puertos 2, 3, incluso 4, voy a tener equipos, ordenadores de empleados, ¿vale? Pues va a ser un puerto acceso, porque el equipo que voy a conectar aquí no entiende de VLANs, es un ordenador que por defecto no entiende de VLANs y le toque sacar el tráfico sin taguear, entonces va a ser un puerto de acceso. ¿De qué VLAN? Pues de la 115, la de empleados, y salgo. Ya veis que aquí ha cambiado. Ahora, el puerto 5.6 va a ser para la red de invitados, porque tengo dos salas de reunión donde quiero tener un puerto para que se conecte gente externa que viene a mi empresa a reunirse conmigo. 5 y 6, acceso de la 120. Saco el tráfico sin taguear porque lo que se va a conectar ahí no entiende VLANs. Y 7 y 8, por ejemplo, va a ser para unas cámaras que tengo en esa planta conectadas. Acceso 125, las cámaras tampoco van a entender de VLANs. ¿Qué podría entender de VLANs? Pues que conecte una AP, que conecte, por ejemplo, unos teléfonos y esos teléfonos vayan cosidos al ordenador, vayan con un cable hacia el ordenador, ahí sí que hablaría de VLANs. Pues ya tengo las VLANs hechas en este switch. Haría lo mismo para el otro. Aquí voy a ir un poquito más rápido. Aquí veis que cambia un poco la interfaz. ¿Por qué? Porque esto es una serie NBS 3200 que tiene un poquito más de configuración. El puerto uplink ya veo que es el 1 y en More voy a ver toda la configuración del switch. Vale, voy a VLAN y en el fondo, aunque cambie un poco la interfaz,
porque aquí puedo tener una configuración más compleja, es muy similar. Voy a dar de alta las VLAN. 115. Y esta va a ser, las puedo nombrar, empleados. Doy otra de alta. Va a ser la 120, que es invitados. Y doy otra de alta, que es la 125, que es CCTV, que es cámaras. Vale. Ahora aquí tengo un botón para no configurar un puerto solo, sino para configurar varios. Voy a marcar el puerto 1, que es el uplink, que va hacia el router. Este puerto está conectado hacia el router. Y va a ser un puerto trunk, que voy a pasar todas. ¿Vale? Nativa 1. Y aquí puedo permitir todas o... A ver, dame un segundo. Ahí os deja un rango. De hecho, 3, 115, 120, 125. Sí, probablemente me pida... Sí, es un rango o por coma. 120, 125. Voy a permitir esas. Lo ideal, un poco por seguridad, es no permitir todas las posibles, sino solo las que vaya a pasar. Pero claro, si mañana añado VLANs, aquí tendré que añadirlo, porque si no, no va a funcionar. He permitido todas en ese troncal. ¿Veis? Ya está, permitida. Y es de tipo trunk. Ahora ocurre lo mismo que antes, pero puedo marcar varios puertos. Vamos a suponer que del 3 al 12 los voy a usar para empleados. Pues va a ser un acceso, porque los ordenadores que conecta aquí o los portátiles no entienden de VLANs. Luego, de este rango, del 13 al 24, va a ser acceso también para invitados, porque, bueno, sí, vamos a suponer que tengo gran cantidad de salas de juntas o de zonas donde se puede conectar invitados. Y el siguiente rango, del 25 al 36, va a ser para cámaras. Vale, aquí ya tendría las VLANs pasadas. Un detalle, tengo un punto de acceso y voy a querer crear una red wifi de empleados y otra de invitados. Como no sé dónde está conectado el punto de acceso, voy a revisarlo aquí. Vale, veis que el punto de acceso está al puerto 48 del switch planta 1, por eso esta topología aquí me viene también. Vale, pues me voy al switch planta 1. Aquí veis que además hay algo que está utilizándose con PoE, o sea, está requiriendo alimentación, por lo tanto me cuadra con que haya un punto de acceso ahí. Y en el punto, en el puerto 48, aquí, va a ser un trunk, porque la AP sí que va a entender de VLANs. ¿Y aquí qué le vamos a pasar? Pues le vamos a permitir como nativa la 1 para que coja IP de la 1 y le vamos a permitir la 115 y la 120. ¿Cuál me falta? La 125, que es la de cámaras. Entonces, salvo que vaya a tener cámaras wifi, si las voy a tener cableadas, pues no me hace falta pasarla por aquí esa VLAN, porque no voy a crear luego una red wifi para cámaras. Vale, ya tendríamos las VLANs. ¿Qué es lo siguiente que haría? Pues bueno, un detalle que haría es en Gateway, en el router, en el apartado Behavior, tengo User Management. ¿Qué es User Management? Pues bueno, aquí puedo dar de alta usuarios. Muchas veces cuando hablamos de usuarios se piensa en usuario-contraseña, pero aquí cuando hablamos de usuarios estamos hablando también de rangos de IPs. En este caso voy a dar los 3 rangos de IPs de alta. ¿Por qué? Porque luego me va a venir bien para configurar en otros apartados. ¿Cuál es el rango que va a usar empleados? ¿Qué dispositivos yo considero empleados? Pues el rango que va de la 115.1 a la 192, 168, 115.254. Y me lo voy a... Uy, perdonad. Empleados. 192, 168, 115.1 a 192, 168, 115.254. Todas estas IPs
para mí van a ser dispositivos de tipo empleados. Ahora hago lo mismo, marco client. ¿Por qué tengo user grupos? Pues porque puedo hacer varias jerarquías de usuarios. Esto va a ser invitados. Y invitados va a ser igual, pero cambiando esta parte de la IP. Todo lo que sean las 120, que es lo que nosotros hemos determinado. Esto que ahora tal vez, nos entienda, cuando siga configurando veréis la utilidad de marcar ya directamente los rangos de IPs por usuario. Porque una vez que meta aquí estos rangos ya los puedo reutilizar en varios apartados. CCTV va a ser igual, pero 25 y 25. Perfecto, pues ya tengo los 3 rangos aquí hechos. Todas las direcciones que viene creado por defecto, empleados, invitados y CCTV. ¿Qué hacemos ahora? Pues bueno, ya tenemos las VLANs, pero en estos equipos, cuando yo creo VLANs, vienen comunicadas por defecto. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es bloquear el tráfico si es que queremos bloquear el tráfico. Yo veo lógico que de invitados no pueda llegar a empleados ni a CCTV. ¿Dónde hacemos eso? En Access Control. Puedo hacer una regla Access Control en la que yo voy a marcar desde qué IP a qué IP bloqueo el tráfico. Por ejemplo, la red de de invitados, con origen la red de invitados y ese tráfico que vaya a destino la red de empleados, origen red de empleados, red de invitados, destino red de invitados. ¿Qué bloqueo? Puedo bloquear ciertos puertos o puedo bloquear todo el tráfico. En mi caso es todo el tráfico, pues no quiero que un invitado pueda llegar nada de la red de empleados. En un sentido, o sea, de origen invitados a destino empleados o al revés, yo voy a poner los dos sentidos. ¿Cuándo? Todo el tiempo. ¿Y qué interfaz? Pues en este caso ese bloqueo se hace entre VLANs que están creadas en la red local, por lo tanto voy a poner red local. ¿Y aquí qué digo? Pues bueno, block invitados empleados. Ya tengo creada esa regla para bloquear ese tráfico. Lo mismo podría hacer desde la red de invitados 120.0/24 a la red de CCTV. Todo el tiempo, todos los protocolos, reverse, es decir, en los dos sentidos, y está en LAN. Y LAN nombro block, y esto va a ser invitados hacia CCTV. Con esto ya he conseguido bloquear los tráficos, porque por defecto ya os digo que vienen habilitados. El router va a enrutar el tráfico entre VLANs. ¿Qué puedo hacer también? Pues bueno, si tengo una red de invitados, puedo bloquearles ciertas aplicaciones. Y aquí vais a ver por qué estaba creando yo los grupos. A la red de invitados, que es este grupo de usuarios, que está definido por un rango de IPs, durante todo el tiempo le voy a bloquear ciertas aplicaciones. Por ejemplo, le voy a bloquear YouTube. Aquí os recomiendo incluso que busquéis YouTube. Le voy a bloquear, ¿qué más? Twitter, por ejemplo, Instagram y venga, WhatsApp también. Voy a ser bastante malo. Y, por ejemplo, imaginaros que fuese solo redes sociales. Redes sociales a invitados. Y a ese grupo de usuarios que está definido por un rango de IPs le he bloqueado esas aplicaciones. ¿Qué más puedo hacer? Bueno, a mí me gusta siempre en el apartado Network revisar estos apartados RLDP y DHCP Snooping.
¿Qué es RLDP? Bueno, es una tecnología que tienen los equipos, en general los switches de RJ, para prevenir los bucles. Cuando hay un bucle en la red, que a veces se puede hacer de forma accidental y otras de forma intencionada, lo que hace es cortar ese bucle, bloquea uno de los puertos y nos notifica. ¿Veis que está habilitado por defecto en este switch, pero en este no? Pues vamos a configurar. Lo marcamos y le enviamos configuración. Lo bueno de esta interfaz es que lo puedo aplicar a muchos a la vez. Después en DHCP Snooping, si alguien me mete un servidor de HCP, como hablábamos al principio, me gustaría que no me tirase abajo toda la red, no me cambiase su red. Voy a revisar que esté habilitado en todos. Está habilitado y está habilitado. Perfecto, pues ya está. Cancelo la configuración porque está habilitado en todos los switches. Y ahora por último vamos a crear las redes inalámbricas. Yo tenía una aquí creada por defecto, que esta va a ir en la red nativa, pero bueno, vamos a crear dos nuevas. Vamos a crear una red para los empleados. Va a ser en doble banda, en 2.4 y en 5. Va a ser de tipo WPA2 PSK. Le vamos a llevar red empleados. Vamos a darle una clave cualquiera. Y aquí, ¿cuándo va a funcionar? Puedo poner que solo funcione en horario de jornada laboral. Y voy a prevenir que alguien intente conectarse fuera de la jornada. ¿Qué VLAN va a tener? A ver, vamos para acá. Sí, bueno, es que directamente te hace un acceso. Volvemos al otro apartado. Red empleados y vamos a prueba 1.2, por ejemplo. Vale, a ver, vamos a unir. Sí, me está redirigiendo porque vale, están ahí. Y vamos al punto de acceso y revisamos qué ocurre en esa configuración. Aquí. Vale, sí, no me deja modificarla porque tiene una configuración previa. Dame un segundo. Vale. Un detalle importante que acabo de ver, que no os he comentado antes, si yo quisiera cambiar el servidor DNS, el servidor DNS, la red, y quiero utilizar otro, aquí tenéis un acceso directo para que configuréis vuestro servidor DNS, ¿vale? Por ejemplo, los habituales de Google. También podéis configurar otras opciones del DHCP, de los parámetros de DHCP. Ya sabéis que hay varias opciones, sobre todo para poner IPs de servidores de configuración o de otro tipo. Y aquí en Network, en Wi-Fi, lo que haría sería crear la red. No me deja porque no tengo pasada la VLAN para ese puerto. Y asignaría la VLAN, en este caso es la de empleados, por la 115. Después haría lo mismo, la voy a crear así, simplemente sin ponerle la VLAN, faltaría meterle la VLAN. Haría una red guest con su contraseña y asignado a la VLAN 120, que es la de invitados. Aquí puedo habilitar Wi-Fi 6, band steering y demás. ¿Qué diferencia una red guest de una red de empleados normal? Pues bueno,
Si os fijáis aquí, vais a ver que está habilitado el Client Isolation, es decir, dos dispositivos inalámbricos conectados por Wi-Fi no pueden tener comunicación entre ellos. Y por último, lo que haría es jugar con la frecuencia y demás. Selecciono la región correcta para mi red inalámbrica y mi recomendación es que en general trabajéis, hay que ver cada caso, pero en general siempre trabajéis con 20 MHz de ancho de canal para 2,4. Aquí en 5 podéis jugar con 40-80 según la cantidad de redes que haya a vuestro alrededor. Si queréis hacer alguna mejora sobre el roaming, porque tenéis clientes, lo que se llama sticky client, clientes que se quedan pegados o conectados a la red inalámbrica, pues podéis marcar que a partir de una señal, cuando tenga una señal tan mala como menos 85 dBm, se les eche de la red y variáis configuración. ¿Que tenéis muchos puntos de acceso y queréis configurar el canal de cada uno? Pues muy sencillo. Aquí os metéis en la configuración de cada punto de acceso, en Radio Frequency, podéis marcar el canal de cada punto de acceso. Por ejemplo, uno en el 36 y podéis jugar con la potencia. Mi recomendación en cuanto a la potencia siempre va a ser utilizar la mínima potencia de transmisión necesaria para cubrir la zona que queréis cubrir. Muchas veces dejamos los equipos al máximo en auto y al final lo único que hacemos es obtener más interferencias y generar más interferencias. Y esta sería toda la configuración para una red empresarial desde cero. Se pueden hacer muchas más cosas, pero bueno, creo que son los pasos fundamentales para levantar una red empresarial. Esto sería todo lo que queríamos mostraros y nada, ahora dejaremos un espacio para preguntas, iré respondiendo las preguntas que nos vayáis haciendo y espero que os haya gustado el contenido del seminario online. Gracias por ver el vídeo. Si quieres saber más sobre nuestros productos de seguridad, suscríbete al canal de Visiotech y activa las notificaciones para estar al corriente de nuestros vídeos.